Hola, ¿qué tal? Buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en este espacio en mis redes sociales. Soy Mario Pentón, soy periodista y cubro temas cubanos. El día de hoy tenemos una noticia de última hora. Hace apenas un rato, el régimen cubano se pronunció sobre la victoria de Donald Trump y, bueno, culpó nuevamente al embargo por todos los males habidos y por haber de Cuba. Y además de eso, que creo que es lo más interesante, pidió diálogo a el presidente Trump y bueno, vamos a hablar un poco de esto también, de lo que significa, ¿no? Que el hijo de Miguel Díaz-Canel esté paseando por Madrid, ahí como lo pueden ver, les voy a hablar del atuendo que tiene y cuánto cuesta. Y todo esto, por supuesto, en el marco de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y, por supuesto, en el tema migratorio, cómo va a influir. Me acompaña el abogado Myron Gallardo. ¿Cómo está, abogado? Todo bien, Mario. Gracias por la invitación. Un gusto, abogado. Vamos a empezar oyendo lo que dijo Miguel Díaz-Canel hoy sobre las elecciones en los Estados Unidos. Cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a su llegada a esta tierra cienfueguera, mandatario resaltó las potencialidades económicas y culturales del municipio, los problemas que debe resolver. Antes, el mandatario resaltó las potencialidades del municipio y eso lo dice frente a una casa en ruinas que se le derrumbó el techo porque ahí atrás no hay techo. Digo yo, no sé, aquí se los dejo. Así como todo lo que hacen productores en medio de las complejas circunstancias que... Para nosotros los resultados de estas elecciones no son resultados nuevos. Era un escenario previsto, era un escenario probable y nos veníamos preparando para ese ¿Dónde yo he escuchado esto de que es un escenario previsto y probable? Creo que lo escuché con la crisis energética, con las termoeléctricas, creo que lo escuché con la crisis económica, creo que lo escuché con el fin del turismo que se ha caído al piso. O sea, siempre dicen lo mismo. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a esta persona. Esa es una relación totalmente asimétrica, porque nos han impuesto un bloqueo por más de 60 años, pero un bloqueo que hace que en el 2019 se recrudeció y que se mantuvo con la actual administración. O sea, no es un problema de administraciones, fíjense, dos administraciones de partidos diferentes han mantenido la misma posición de hostilidad hacia Cuba. Con ese espíritu Hombre, antes de seguir, vamos a ver cómo les afecta el bloqueo, el terrible y recrudecido bloqueo de los Estados Unidos, que es tan triste. Vean ustedes estas imágenes, estas son las imágenes del el hijastro de Miguel Díaz-Canel, el nuevo amor de la actriz cubana Ana de Armas. Y yo sé que alguno va a decir por ahí, ay Mario, pero Ana de Armas es millonaria y bueno, no importa, a lo mejor hasta le paga los viajes. Bueno, no están así. Vamos a entrar aquí rapidito en la ropa que tiene puesta Manuel Anido Cuesta, el hijastro de Díaz-Canel, que no es cualquier cubano, es funcionario del gobierno cubano, es asesor de Miguel Díaz-Canel. Y la ropa que tiene puesta Manuel Anido Cuesta vale más de $3,000. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues porque Cibercuba hizo la tarea. Vean ustedes, aquí tienen, miren, esta es la chaqueta. La chaqueta Moncler, me perdonen la pronunciación en francés, 1.950 euros. Seguimos. Los zapaticos que el bloqueo, tú sabes, los afecta mucho. Los zapaticos Senna de piel de ciervo, 966 euros. El bloqueo los tiene. Las gafas de sol también son del Corte Inglés, 295 euros. Vamos, 200, ¿qué son 295 euros? No es nada, $3,400 llevaba el muchachón, el hijo de Canel. Y entonces, nada, ahí lo tienes a Canel hablándote del bloqueo, diciéndole a los pobres, a estos pobres guajiros que están aquí, que están pasando más hambre que un perro a soda, de que el bloqueo nos afecta. Sí, sí, a su hijo no lo afecta. Precisó el presidente cubano al pueblo lajero, tenemos que seguir venciendo y siempre hemos planteado que no tenemos nada en contra del pueblo norteamericano y que estamos dispuestos a dialogar en igualdad de condiciones con el gobierno de los Estados Unidos, pero en igualdad de condiciones, sin imposiciones, con respeto y por supuesto nada que afecte nuestra soberanía ni nuestra independencia, y esa es nuestra posición. Bueno, Canel, es imposible hablar en igualdad de condiciones cuando tú eres un dictador que ha sido puesto ahí por los militares cubanos, que ni siquiera eres quien gobierna Cuba, eres el que administra la finca,
y el otro es un presidente electo. Entonces, igualdad de condiciones, no creo. ¿Qué más? Respeto. ¿Qué respeto? Si tú albergas ahí bases chinas, rusas, le vendes información a Irán, ¿de qué estamos hablando? Si tú odias a los Estados Unidos y has hecho de cuanto hay para destruir a los Estados Unidos, tú y toda tu parentela. En fin, ahí ven, estos son los últimos movimientos del régimen cubano, ya reaccionando a lo que es evidente, a que llega Donald Trump a la Casa Blanca en el 20 de enero. Y como me dijo el congresista Mario Díaz Balart, será completamente diferente y la presión va a ser muy fuerte. Esto está clarísimo, es la posición, y ya lo dijo el propio vocero del presidente Trump, me lo dijo en una entrevista, las condiciones son sencillas. Libertad para los presos políticos, elecciones libres y que se devuelva lo robado. Es lo que dice la ley. ¿Y qué pasa? Se acaba el embargo. ¿No quieren eso? Bueno, pues dale, adelante. Es lo que hay. Abogado, con estas nuevas relaciones que ya se ven, que va a comenzar con tirantes, ¿qué puede pasar con el tema de la inmigración? Bueno, Mario, indiscutiblemente se va a recrudecer todas las medidas en contra de Cuba. Quiere decir que la situación económica va a empeorar muchísimo más en Cuba, porque la realidad es que Cuba, bajo la dictadura que tiene en estos momentos, prácticamente están viviendo de la limosna de algunos países que también dependen de Estados Unidos 100%, porque vamos a poner el ejemplo de México. Exacto. Si Estados Unidos le corta todas las relaciones comerciales a México, se le acabó el dinero a México, literalmente, porque prácticamente el 90% de todo el comercio que hace lo hacen con Estados Unidos. Y eso es una realidad, literalmente. Sí va a pasar seguramente, y eso es algo que sí, por la parte migratoria se está esperando, que las deportaciones van a parar automáticamente a Cuba. ¿Por qué? Porque en el momento que Estados Unidos rompa las relaciones con Cuba, en cuanto a las exigencias que va a hacer el gobierno de los Estados Unidos, que es libertad para los presos políticos, que es que haya unas elecciones libres, que respeten los derechos humanos, que respeten los derechos de las personas que viven en Cuba y que simplemente hagan lo que el pueblo cubano quiere, que es tener una democracia. Si ellos cumplen con todo eso, que no lo van a hacer, eso está más que claro, simplemente las relaciones van a parar. Al parar las relaciones, Cuba como represalia va a tomar de no aceptar ningún tipo de deportaciones. O automáticamente todas las deportaciones de cubanos de Estados Unidos a Cuba va a parar, como pararon prácticamente en los 4 años que estuvo Trump en la administración pasada. Eso es algo que indiscutiblemente va a pasar. Va a abrir un éxodo masivo, me imagino mucho más grande que el que ha habido en estos años, indiscutiblemente. Cuba, yo creo, funciona como una olla de presión, literalmente. Ellos la cierran y en el momento que ya todo empieza como a un proceso de ebullición, abren la válvula y le dan un escape. Como parte, creo, de la presión que ellos van a intentar ponerle a la nueva administración, va a ser eso, un éxodo masivo de personas saliendo de Cuba hacia los Estados Unidos para poner más presión y decir y dar el mismo discurso barato que siempre han dado toda la vida. Pero indiscutiblemente esto es lo que va a pasar. Y al final quienes sufren las consecuencias, desgraciadamente, es el pueblo cubano. Porque ellos, los dirigentes cubanos, están viviendo la dulce vida, como se dice, y ahí tienes el ejemplo sin palabras. Que lo diga que, vamos, ahí está. Y espero que la gente de Lajas, y sobre todo los que estuvieron allí con Canel, que yo sé que eso no es el pueblo de Lajas, son los que ellos permiten acercarse allí y los que hacen parte de la comparsa, pero que vean que mientras ellos están ahí cogiendo tremendo sol, tuvieron que aguantar de cuántos hay ahí para ver a las mentiras de Limonardo, pues su hijo, ahí lo tienen, véanlo como pasea con $3,000 y pico arriba, en su chaqueta, en su ropita, viviendo la dulce vida, ahora en Madrid. Este muchacho ha viajado el mundo entero. Y ese es el hijo de Canel, que no tiene poder ninguno. Los que de verdad tienen el poder y los que de verdad cortan el bacalao, la pasan muy, pero que muy bien. Entonces, que lo vea la gente, que lo vea el pueblo de Cuba. Abogado, hay otra cosa, una buena noticia que quería darles. La Embajada de los Estados Unidos ha anunciado que reanuda los trámites de visa de inmigrante en La Habana. Recordemos que las visas de no inmigrantes, las visas de turismo no se están dando en La Habana todavía. Las visas de inmigrantes son las que se están reanudando y ya empezaron a reanudarlas y están ya con el proceso de entrevistas. Esto es una buena noticia. La habían suspendido durante todo el mes de noviembre y ya esta semana
pues la han retomado. Y lo otro que quería compartir con ustedes, y que lo pueden leer en Martín Noticias y que creo que es bien interesante, una política de inmigración usada por décadas en Estados Unidos podría desaparecer ahora con Trump. Y están hablando del tema del parol, porque la crítica de Trump es que el parol ha sido usado en demasía por esta administración y que entonces él trataría de cortar ese uso del parol. Abogado, si nos quieres hablar un poco sobre esto. Sí, claro, Mario. Bueno, lo que es el parol, el 212-5, parol humanitario, esto es algo creado por el Congreso. No es algo que Trump puede eliminar de manera erradicarlo completo, no existe. Lo que sí puede poner restricciones y simplemente ir a lo que ellos han estado alegando durante estos años con la administración de Biden, que ha habido abuso sobre ¿cómo decirte?, las facultades legales que tiene el presidente o que tiene la administración para dar parol humanitario. Eso sí lo puede restringir. El parol humanitario, los paroles humanitarios bajo el 212-5 es caso a caso y por razones humanitarias graves o razones humanitarias que se consideren lo suficientemente fuertes para permitir que la persona entre a los Estados Unidos. Ahí es donde ellos pueden de alguna manera restringir, pero no eliminar de manera completa, porque esto es una ley creada por el Congreso. Tenemos, gracias a Dios, tenemos una separación de poderes en Estados Unidos, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. El legislativo es quien crea las leyes en este país, en este caso el Congreso de los Estados Unidos, y ni el poder judicial ni el poder ejecutivo pueden ir por encima de lo que apruebe ese poder legislativo. Entonces, lo que quiere decir es que él no puede eliminar el parol humanitario completo. Cuando estamos hablando de parol humanitario, no estamos hablando de la I-134A, estamos hablando en general de lo que es la ley que permite que las autoridades migratorias de este país puedan otorgar parol humanitario a las personas que de verdad necesiten por razones humanitarias ingresar a los Estados Unidos, ya sea de una forma o de otra. Entonces, lo que quiere decir es que él no lo puede eliminar completamente, simplemente lo puede restringir a ese punto, no, yendo al contrario de lo que hizo la administración de Biden, que amplió cuáles eran la manera en que el Departamento de Seguridad Nacional iba a otorgar parol. Recordarles que, bueno, el Poder Ejecutivo tiene bajo ellos todo lo que es el Attorney General. Todas estas personas están bajo el presidente y el poder para dar parol está otorgado literalmente en el Attorney General y en el Departamento de Seguridad Nacional, que a la misma vez lo pasa a USCIS, ICE y CBP, que son las agencias que están asignadas también, que están bajo el Poder Ejecutivo. Y esas agencias lo que hacen es ejecutar la ley que crea el Congreso. Ok, bueno, vamos a responder las preguntas de todos ustedes y miren, quiero comenzar por aquí porque mucha gente me está escribiendo desde México con problemas con la aplicación de CBP One y siempre les digo lo mismo, es decir, lamentablemente los únicos que le pueden responder son la gente de CBP. Dice The Watcher, fuimos a la frontera con el error en la aplicación de que no nos dejó confirmar nuestra selfie. CBP nos dijo que eso no era problema suyo. Un año aplicando y por gusto nos viraron para México. Desgraciadamente, Mario, la aplicación no está funcionando como debería funcionar indiscutiblemente. No sé si ellos entraron de manera irregular o simplemente se acercaron a un puente fronterizo a hacer una gestión. Me imagino que haya sido lo segundo, hacer una pregunta y simplemente el oficial de CBP le dijo lo primero que quiso decirle literalmente. Y sí es una realidad, los oficiales que están en la frontera no manejan la aplicación ni tienen nada que ver con esa aplicación. La aplicación es gestionada directamente dentro de los Estados Unidos. No es gestionada directamente por oficiales de CBP, sino por personal que trabaja para el gobierno creando este tipo de software, de aplicaciones, de todo esto. Los oficiales no tienen nada que ver con eso. Ok, bueno, tengo muchísimos comentarios por aquí. Vamos a ver, entré por parol humanitario, apliqué la residencia hace 6 meses y nada. ¿Cuánto puede demorar? Hasta 3 años te puede demorar, Dani, estás en tiempo. Hasta 36 meses, exacto. Exacto, no tengas miedo. Buenas tardes, abogado. El ajuste, en el caso de ajustar la residencia por la I-130, ¿se paga $1,440 igual que si fuera, por ejemplo, por la ley de ajuste cubano? Ok, si lo estás haciendo dentro de Estados Unidos, sí. Si tú lo estás haciendo por una visa de inmigrante fuera, entonces es diferente porque lo que vas a pagar es procesos consulares. Ok. ¿Qué va a pasar con los balseros que están desde el 2018 y solo tienen permiso de trabajo y social, abogado?
Tienen que discutir un asilo político. Ok. Bueno, gracias a ti, Denia. Seguimos por aquí. Déjame ver en Instagram, que casi nunca puedo responder los mensajes ahí. Dice, abogado, ¿qué me aconseja? Mi hija es cubana, entró por CBP One, tiene el año en abril, pero tiene corte en Texas el 27 con un juez, Adam Justin. ¿Qué me aconseja? ¿Cerrar la corte antes o después de aplicar a la residencia? Cerrar la corte después de aplicar a la residencia, y en Texas te recomiendo que envíes un asilo político antes de ir a esa corte. Exacto, hemos hablado mucho de esto y yo sé que algunos han tergiversado también lo que hemos dicho con el asunto del asilo político y las citas de CBP-1. En algunos casos específicos, los jueces de inmigración están pidiéndole a quienes entraron por CBP-1, aunque sean cubanos, que hagan ese asilo político. No son todos, son los que se los piden. Y si te lo piden, si el juez te lo pide, tienes que hacerlo. Es lo que el abogado explicó. Exactamente, Mario. Sí. Si el juez te lo dice, ya sea verbalmente en la corte el día que tú vas a tu audiencia, o por una orden de una carta que te envía a tu casa, que eso puede ser, y está pasando muchísimo, tienes que cumplir con la orden. Si tú no cumples con la orden, automáticamente te van a dar una deportación a tu país, porque no estás cumpliendo con la orden de presentar un beneficio migratorio. Si tú no presentas nada, entonces quiere decir que tú no vas a hacer nada, tú no te vas a defender. Y si tú no te defiendes, yo entro en una orden automáticamente porque tú no te defendiste, tú no me presentaste nada. ¿Qué es lo que me toca a mí hacer? Ejecutar una orden de deportación. Dice Diana por aquí, el problema de la selfie se resuelve abriendo la cámara y dejándola en segundo plano. Muchos les ha pasado y así es como se resuelve. Enseguida escanea sin problema. Diana, gracias por tu comentario. Por supuesto, nosotros no podemos confirmar esto de manera independiente, pero mira, entre los migrantes mismos ayudan y yo sé que la manera en la que unos y otros se tienden la mano, pues es la manera que pueden ayudar. Hola, abogado, ¿cómo es el proceso para una visa H2B y la demora? Ok, Dark Jamie Killer. Si eres cubano, los cubanos no son elegibles para la H2B porque la H2B tiene una lista de países que tienen convenios con Estados Unidos. Cubanos que en esa lista no pueden aplicar. Las demás nacionalidades, otras nacionalidades sí pueden aplicar. Venezuela tampoco, ni Nicaragua, ni Irán, ni Corea del Norte. Las nacionalidades que pueden aplicar, lo primero que necesitan es un sponsor, quiere decir un empleador que le haga una oferta de trabajo para hacer una petición bajo la H2B. La H2B es una visa de no inmigrante para trabajar de manera temporal en cualquier tipo de trabajo, excepto la agricultura, porque hay una que es especialmente para la agricultura. Se hace un certificado con el Departamento de Trabajo. Una vez que el certificado está aprobado, entonces se hace la aplicación I-129. Una vez que está aprobada, se hace un DS-160, hace una entrevista en la Embajada de Estados Unidos en su país y entonces usted entra con su visa de no inmigrante de trabajo. Es una visa seasonal, es como le dicen ellos. Primeramente te la deben aprobar por 1 año, hasta 3 años la puedes extender. Esta visa, la H2B, no necesitas calificaciones extremadamente altas, son para trabajar en cualquier tipo de trabajo, o no hay una especificación de que necesitas un título universitario, ni que necesitas una maestría, ni nada de eso por el estilo. Y lo más importante de esta visa tiene un cap. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno de los Estados Unidos da una X cantidad de visas al año. Dividen las visas en 2 partes, porque el año fiscal tiene 2 partes. El año fiscal comienza en octubre, la primera mitad termina en abril y la segunda mitad comienza en abril hasta octubre. Ok. Por aquí, el paro humanitario, lo he dicho, en los últimos 2 meses son muy pocos, muy contados casos las personas que han llegado con paro humanitario. Estoy hablando de no más de 1,000 personas al mes entre 4 países. Entonces, es prácticamente, ¿está muerto el paro humanitario? Sí, prácticamente está muerto el paro humanitario. Sigue funcionando, pero muy, muy contado. ¿Trump puede quitar la CBP-1 el mismo día que llega a la presidencia, abogado? Sí, la puede quitar ese mismo día. Y el parol de reunificación familiar sí sigue, hasta ahora nunca han quitado eso. Todo sigue igual. Ok, no tiene ningún problema si haces las cosas bien. Si entraste con parol, si entraste con CBP-1 y haces las cosas bien, no hay problema ninguno. Vas a tener
vas a tener la oportunidad de regularizar su estatus. Ahí veo algunas clarias que están desatadas. Yo sabía que iban a salir en cuanto les tocara el temita del hijo de Canel que anda paseando de lujo, porque, y para ustedes, las clarias que les gusta comentar y tratar de desestabilizar el trabajo que hacemos, lo vamos a seguir haciendo, ¿eh? Y vamos a seguir denunciando lo que está pasando. Así que sigan ahí, yo feliz. Si no entro por CBP1 o Frontera, ¿qué posibilidades tengo y qué otras opciones tendría? ¿Alguna vía por un familiar y otra vía? Estoy en México. Dayani. Ok, sería una petición familiar o una visa de trabajo o una visa de estudiante, un tipo de visa que te permite entrar. Exacto. Mi suegra entró por Frontera, entró con una I-220A, pero aplicó al asilo político. Si Trump decide darle parol a estas personas, ¿esto le puede dar problemas a la hora de darle parol? No creo. No, para nada. No tiene nada que ver. Ok, vamos a ver. Seguimos por aquí. Pregúntale al abogado si se puede hacer un request a USCIS para información que la flor de Cuba se quiere quedar en Estados Unidos de manera ilegal. Yo creo que USCIS tiene una página donde usted puede denunciar lo que usted considera un fraude o una ilegalidad. Es decir, si usted entra a USCIS, ahí hay un link donde usted puede denunciar lo que usted crea que sea ilegal, independientemente de las personas. Sí, no, tremendo. Soy I-220A sin fecha de corte, apliqué asilo y residencia. ¿Qué debo hacer, abogado? Simplemente esperar a ver si te da tu residencia o tu cita para defender tu asilo delante de USCIS. ¿Se necesitan los antecedentes penales entre los documentos para aplicar a la residencia? Sí. Sí, los antecedentes penales en el condado donde hayas vivido, ¿no? O en los condados Sí, en todos los condados que hayas vivido por más de 6 meses. Ok. Esta persona nos dice que padece de tartamudez, que qué puede hacer para explicar su caso cuando se entregue en la frontera. Bueno, simplemente para explicar tu caso, bueno, tienes que hablar con los oficiales, ellos van a tener toda la paciencia del mundo para escucharte. También, igual que los oficiales de asilo de USCIS, van a ir poco a poco en tu entrevista de Miedo Creíble. Ok. Buenas tardes, los I-220A que tienen licencia, permiso de trabajo, ya presentó el proceso de residencia. Ok. Con I-220A lo normal es que te nieguen la residencia, ¿no, abogado? Exactamente. Desgraciadamente sí. CU8 y CU9, estas categorías, ¿podríamos ir a Cuba? Somos cubanos. Poder ir a Cuba puede ir todo el mundo sin ningún problema. Si en algún momento has presentado un caso de asilo político, eso sí puede traerte problemas en el futuro. Si vas a Cuba puede ser cuestionable. Y tal vez ni siquiera te cuestionen ahora, pero cuando usted vaya a hacer su ciudadanía, y esto lo hemos dicho muchas veces, porque tenemos pruebas, porque hemos hablado con gente que les ha pasado, te pueden negar la ciudadanía. Porque, y eso, el otro día vi un tuit de Elon Musk que estaba diciéndole con toda la razón, el 80% de la gente que viene pidiendo asilo político regresa después de vacaciones al país del cual estaba pidiendo asilo. Entonces, hombre, no hay mucha coherencia. Saludos, mi cita de CBP1 es para entrar después del día 20 de enero y Trump la quita y no puedo entrar, tipo pies secos, pies mojados, y estoy en México. Exactamente, así mismo va a ser. Ok. Va a ser exactamente como hizo Obama con pies secos, pies mojados. Lo quitó, automáticamente se acabó el beneficio. Así es. Abogados, ¿no en Orlando se demora un juez un año para responder una moción de cierre de corte o es posible que sea una estafa y que no presentaron la moción? 1 año y más de 1 año, Jorge. Orlando, la Corte de Inmigración de Orlando en los últimos años ha estado en reparaciones, ha estado en movimiento, es bien difícil. A veces la orden está firmada por el juez hace meses y cada vez que tú llamas a la corte, los asistentes te dicen que no, que todavía está en espera. Y lo que te puedo decir de la corte de Orlando, vaya, sin palabras. Buenas tardes, va a continuar la CBP1. Sabemos que el presidente Trump va a cambiar esa política de inmigración. Él ha prometido eliminar esa aplicación de CBP1 y también el parol humanitario. Se va a tener que enfrentar a las cortes, seguramente se va a tener que enfrentar a las cortes, pero no tenemos una bola mágica, no sabemos qué va a pasar el 20 de enero. Lo que estamos diciendo es lo que ya ha dicho el presidente electo Donald Trump, que él va a eliminar ambos programas. Mi padrastro cubano vive en, no sé dónde,
Caso confirmado desde 14 meses y no podemos sacar permiso de viaje. En Nicaragua. Lamentablemente, repito, el tema del parol humanitario está extremadamente lento, detenido, muerto, como lo quieran llamar. Sí, llegaron 200 cubanos el mes pasado. Han llegado menos de 1.000 personas por mes en los últimos 2 meses de los 4 países. Hay muchísima gente que le han confirmado los casos y después le llega un non-confirm. Muchísimas personas. Entonces es una situación muy lamentable. Ok, vamos a ver. Dice por aquí, soy cubano, tengo ciudadanía americana, mi novia está actualmente en México esperando su cita de CBP1. ¿Existe alguna otra opción para que entre legalmente? Peticiones familiares, visas. Ok, seguimos por aquí. ¿Puedo cerrar la corte antes o debe ser el día exacto? ¿Esto puede traer algún problema? Bueno, todo depende exactamente, porque me dice antes o debe ser día exacto. No hay un día exacto, tú puedes enviarla cuando tú quieras, siempre va a ser a consideración del juez. Ok. Buenas tardes, mi hija salió bajo fianza, aparece en corte pero sin fecha, ya hizo el asilo. ¿Qué paso tiene que seguir, abogado? Ok, cuando tú apareces en corte pero no hay una fecha. Eso no quiere decir que tú no estés en corte ni que tengas ningún tipo de problema, ¿ok? Simplemente es que no se ha puesto una fecha de corte o el caso no ha sido todavía asignado a un juez dentro de esa corte para poner una fecha de corte en tu caso, ¿ok? Simplemente no tienes que hacer nada, tienes que esperar a que te salga la corte. Eso es lo más importante. Ok, tengo este caso de una familia nicaragüense. Dice, mis sobrinos entraron con su patrocinador por el parol humanitario y los pusieron en corte. Sus padres ya estaban acá. ¿Qué pueden hacer, abogado? Son nicaragüenses. Entraron por parol humanitario y los pusieron en corte. Son cubanos. No, nicaragüenses. Nicaragüenses. Bueno, presentar un asilo político en la corte. Ok. ¿Con permiso de trabajo y TPS te puede deportar Trump? No. Ok. No. Bueno, este es de la novia, Orlando. Si tú eres ciudadano, le puedes poner una visa fiancé también. Si es tu novia y está en México, ponle una visa fiancé. Ok, ¿qué pasará con los cubanos que se entreguen en la frontera? Lo mismo que va a pasar con el resto de los inmigrantes. Hemos visto montones de casos así. Algunos pasan la entrevista de miedo creíble y los que no pasan la entrevista de miedo creíble lo devuelven para México o para Cuba. Acaba de llegar un vuelo de deportación. Si entran ahí a mi blog, mariopenton.com, ahí les dejé la nota. Un vuelo de deportación con, no me acuerdo ahora mismo si eran 24 balseros, 24 deportados, de entre ellos 4 balseros. Ok, sigo por acá. Mi parol lleva 1 año y medio puesto, somos muchos esperando, yo vivo sola, tengo 76 años, no tengo a nadie en Cuba, mi viejo esposo murió, me caí hace poco en la calle, estoy muy mal. Siento muchísimo, Mercedes, esto que me estás diciendo. Realmente los casos humanitarios son tremendos y cantidad. Repito lo que he dicho, prácticamente no está saliendo ningún caso de parol humanitario. Este programa ya lo han matado en vida. Mi patrocinador fue aprobado, ya puso sus huellas hace un mes, no llegó nunca el permiso de viaje, me voy con visa de turismo vigente. ¿Tendré problemas? No debes tener ningún problema. Exacto. Y si te quedas aquí, bueno, ya sabes que al año y un día puedes ajustar tu estatus. Si una persona con TPS comete un delito menor, ¿cómo podría esto afectar su estatus migratorio y qué estrategias de defensa se podrían utilizar? Si cometes un delito menor, hay que ver qué tipo de delito es, porque hay delitos que si eres culpable, al momento te inhabilita tu TPS. Eso, tienes que tener mucho cuidado con eso. Estrategias de defensa, hay que ver qué tipo de delito fue el que cometiste, qué fue lo que pasó, si es la primera vez que lo hiciste. Eso, hay muchísimas cosas que influyen ahí. El abogado Myron Gallardo también es especialista en defensa criminal, así que le puedes dar una llamada. Tengo aquí un I-220A sin corte cubano que me dice, hice el asilo hace más de 1 año, no me han puesto en corte, no me han puesto fecha de corte. ¿Debería preocuparme? ¿Tengo permiso de trabajo? No tienes que preocuparte por nada. Simplemente esperar. Cuando te pongan tu fecha de corte, tienes tu asilo pendiente, todo está bien. ¿Puede un aplicante de asilo salir con advance parole o es muy riesgoso, abogado?
salir puede salir. Que existe el riesgo que no te dejen entrar, existe. Si estás en corte, no puedes pedir eso, ¿ok? Eso tienes que tenerlo claro. Ok, perfecto. Bueno, pues nada, se nos acabó el tiempo. Ya mañana es Día de Acción de Gracias. Vamos a estar unos días de vacaciones, así que quería despedirme. Hasta la semana próxima. Gracias, abogado. Gracias, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Blanco. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Blanco. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Blanco. Habla de temas cubanos hasta de migración. Mario Blanco. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like. Dale, comparte. Dale, conéctate y comparte.